centro de tu iglesia sé Jesús. Aleluya. Nos dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, nervioso es poco. Estamos atacados en la vida. Porque subimos por aquí, pues ya sabéis, del año en año. Subimos por aquí y los nervios nos comen. En fin. Resulta que hace una semana, lo dijo el pastor, lo estabais sentado, y desde que lo dijo, creérmelo, que mi vida ha cambiado. Os voy a decir, no, os voy a decir por qué. Porque he engordado 3 o 4 kilos. A uno los nervios les da por no comer, les cierran el estómago, a mí al revés, me da por comer. Resulta que las 4 pesetas que tenía me las he comido, nunca mejor dicho. De tanto que está, increíble. Pero bueno, creérmelo que, aparte de todo ya, una de las cosas que yo le decía al Señor orando es que no quiero quedar bien, no quiero competir, me da igual que salga bien, los nervios, que me acabe hablando, que me salga mal. Lo único que yo le decía al Señor es: Dios, permíteme solamente ser de bendición. Solamente le decía eso. Me da igual lo demás, solamente ser de bendición. Si hay alguien que necesita una palabra, Señor, por favor, ponla en mi boca. Es lo único que yo le decía al Señor. Y espero que sea así, que os haga bien en esta tarde. Amén. Bueno, leyendo la Biblia en Hechos capítulo 9, dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas en las sinagogas para ir a Damasco, en fin de hallar algunos hombres y mujeres en este camino, para traerles presos a Jerusalén. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces en contra del aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le respondió y le dijo: levántate y entra en la ciudad, y te dirán lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevándole de la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y no bebió. Dejadme que relate menos de un minuto. Después de la muerte del Señor en la cruz, se quedaron los apóstoles, y los apóstoles, en el nombre del Señor, empezaron a predicar, empezaron a hacer milagros, y todo era maravilloso. Ellos estaban llenos del Señor. ¿Y qué decir de los apóstoles? Era algo que estaba aconteciendo en ese tiempo que era maravilloso. Dicen que lo del Sanedrín, el sumo sacerdote, dicen que según la Biblia cogieron celos. Dicen que los llevaron ante el concilio. Y dice que ante el concilio les decían: ¿por qué sigues hablando en el nombre de ese Jesús, sabiendo que no se puede? Total, que ellos mismos, diciendo: ¿cómo vamos a hacer caso a vosotros, hombres, que nos decís que no prediquemos, si es Dios el que nos demanda que hablemos? ¿Amén? Entonces, ellos, resulta que el pueblo estaba totalmente con los apóstoles, porque veían con sus ojos los milagros que estaban viendo. Había enfermos que estaban sanando, había cojos que empezaron a andar, había poseídos que se estaban liberando. Entonces todo el pueblo estaba con los apóstoles. Entonces estaban con ellos, no podrían tocarles a los apóstoles porque el pueblo se les echaba encima. Y dice la Biblia que dejaron irse. Lo único que le amenazaron para que no volviera a predicar más de Jesús. Dice que ellos mismos, ¿vale? Ellos mismos diciendo que salieron gozosos, porque no habían podido hallar en ellos nada para poder meterles en la cárcel ni matarlos. Simplemente que ellos siguieron predicando como el primer día. Y ahora, siguiendo de aquí, resulta que
después de seguir predicando y siguiendo viendo cosas maravillosas, bueno, les llega unos rumores de los griegos que dicen, resulta que a las viudas y a los necesitados les estamos viendo que están pasando necesidad, que no les estáis atendiendo. Entonces ellos dicen, ¿cómo vamos a dejar de predicar o cómo vamos a dejar de alabar a nuestro Dios y de estar recibiendo las cosas para darlas al pueblo por servir en las mesas? ¿Qué es lo que hicieron? Que dijeron de todos, pues vamos, los apóstoles, vamos a levantar unos diáconos, y en esos diáconos, entre uno de ellos, dice la Biblia que había uno lleno de la gracia de Dios y lleno de Dios. Ese joven se llamaba Esteban. Había mucho más, pero la Biblia resalta esas dos paréntesis de Esteban. Amén. Y resulta que Esteban empezó a servir, y después de empezar a servir, el Señor se empezó a utilizar de él, también haciendo milagros. También empezó el Señor con él a tratar y haciendo bien a la gente. Después de esto, resulta que tanto era la gloria que estaba viendo el pueblo en Esteban, que le llevaron también a él ante el concilio. ¿Vale? Estoy yendo un poco rápido y estoy así un poco también nervioso, pero bueno, quiero que captéis un poquito el mensaje. Amén. Y ante el concilio también le dijeron, ¿por qué estás predicando el nombre de Jesús sabiendo que no se puede? Bueno, pues dice que querían también a él matarle, meterle preso, pero tampoco pudieron, porque también el pueblo estaba con él. Y dice la Biblia textualmente, dice que al mirarle la cara, le veían a él como un rostro de ángel. Y es que cuando tienes a Dios, hasta el rostro te cambia. Amén. Salió de allí. Y dice que cuando salió, dice que como no pudieron, con la verdad no pudieron atacarle, tuvieron que coger la mentira. Y dice que le levantaron y cogieron a falsos testigos que pagándoles y sobornándoles para que dijeran mentiras sobre Esteban. Y dice que esos falsos testigos que les decían que Esteban, hermanos, dice que blasfemaba el nombre del Señor y que hablaba mal de la ley de Moisés, siendo mentira. Pasando esto, le llevaron fuera del pueblo, para que no, como el pueblo estaba con él, lo llevaron fuera para que no le vieran. Y allí le apedrearon y allí le mataron. Y tenía una palabra, y es que hay aflicciones de la vida que te hacen ver los cielos abiertos. Y ahora os voy a explicar el porqué. En esta vida tenemos problemas y tenemos dificultades que solo Dios las sabe. Que por mucho que queramos esforzarnos, nosotros con nuestras fuerzas es imposible. Resulta que con Esteban, hermanos, no podían con la verdad, tuvieron que ir con la mentira. Esteban, que era un hombre justo, que lo resalta la Biblia, que era un hombre de Dios, era un hombre fiel, era el nombre que el Señor se estaba usando de él. Resulta que como no podían con la verdad, tuvieron que coger la mentira. Y os digo una cosa, según estaban apedreando a Esteban, él estaba recibiendo muchas piedras, tanto que le mataron. Y dice la Biblia, lo podéis leer en el libro de Hechos, que él, según estaba recibiendo piedras, él no se defendió, él no salió corriendo para irse, él no contentó contra nadie. Hermanos, dice la Biblia textualmente que él se puso de rodillas, que abrió sus brazos y que mirando al cielo, no mirando las piedras que le venían ni mirando a los agresores, dice que mirando al cielo pudo ver el cielo abierto y poder ver a Jesús a la diestra del Padre. ¿Qué queréis que os diga, hermanos? Hay veces que quieren atentar contra ti y tirarte piedras injustas, como le pasó con Esteban. No se merecía la muerte, él era un hombre de Dios. Pero hay situaciones en la vida que recibimos piedras que no son justas. Recibimos piedras que nos hacen daño. Recibimos piedras que nos quieren matar. Pero déjame decirte en esta tarde, por muchas piedras que tú estés recibiendo, por muchos motivos malos que te estén pasando, porque hay piedras de la vida que nos hacen mal, hay enfermedades de la vida que no comprendemos, que son piedras que nos hacen mucho daño, hay momentos difíciles en la vida que nos cuesta trabajo salir de ellos, vemos la economía que nos agobia, vemos muchas veces que nos faltan seres queridos, hermanos, y son piedras que te hacen mucho mal, que te hacen mucho daño, son cosas injustas de la vida. Y dices tú, ¿por qué nos tiene que pasar esto? Pero déjame decirte en esta tarde, si estás pasando por ese momento de que están viniendo a tu vida piedras injustas, déjame decirte, no te defiendas por ti mismo. Déjame decirte, no
que ante los problemas es Dios que te se va a mostrar aquí. Verás a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¡Aleluya! Mirad, hermanos, Saulo dice que siguió caminando hacia Damasco después de pedirle la carta al sumo sacerdote. Y resulta que en el camino, cerca de Damasco, dice la Biblia, que le rodeó una gran luz, cayéndole al suelo y se le apareció y empezó a hablar como ya hemos leído. Amén. Resulta que la meta de Saulo era llevar a la cárcel, intentar de matar a todo aquel que se encontrara predicando la palabra. Y resulta que después de tener el trato que tuvo Dios con él, después de aparecerse Dios en él, su mirada cambió. Su mirada cambió, hermanos. Porque resulta que la meta que él tenía era matar. La meta que él tenía era a los cristianos llevarlos presos. Pero una vez se quedó ciego 3 días, volvió a la luz y el Señor trató con él, su mirada cambió. Ya no era de muerte, ni era de cárcel. Su mirada, hermanos, ya no era de eso. Su mirada era de salvación. Mirad, hermanos, porque hay veces que los tratos de Dios son difíciles muchas veces de comprender. Y hay tratos de Dios que son complicados. Pero Dios sabe tratar con cada uno de nosotros. Resulta que estos meses atrás el Señor me demandaba a mí que yo, por ejemplo, le buscara por las noches. Me levantara por las noches y le buscara. Creérmelo que no lo hice ni una. Me costaba el trabajo más grande del mundo. Me daba una pereza que no podía. Hasta que una noche, estando todos dormidos, de altas horas de la noche, me desvelo y siento que me ahogo. Que no respiro bien. Digo, hágame. Me levanto, me salgo al comedor y me veo yo ahogado, que me ahogaba. Digo, me tengo que ir al hospital. Y de momento escucho, creérmelo, una voz audible, perfecta, porque el que conoce la voz del Maestro es inconfundible. Y esa voz me decía, soy yo que te estoy despertando para que me busques. Soy yo que te estoy hablando para que me busques. Y comprendiendo eso, yo, ahogado todavía, me puse de rodillas y empecé a buscarle. Creérmelo, que todavía recuerdo la gloria de esa noche. A partir de ahí, mi vida cambió. Empecé a buscarle más. Yo ya cuando estaba ahí de rodillas, tirado, y ya me había hablado Dios, yo le decía, Señor, Padre, que me voy a ahogar, que ya he entendido que me quieres hablar. Si puedes, devuélveme el oxígeno. Te voy a decir algo. Habrá veces que Dios te deje sin aliento para que Dios te haga a ti respirar el aire que quiere que respires. Habrá veces que Dios te deje sin poder caminar para que empieces a caminar conforme Él quiera. Habrá veces que Dios te deje sin ver para que cuando tú abras tus ojos, el Señor empiece a mostrarte las visiones que quiere que veas. Es más, dice la Biblia que tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir a nosotros mismos para ser una nueva persona. Hay tratos de Dios que son complicados, ¿eh? Hay tratos de Dios que son difíciles, que duelen mucho. Hay tratos de Dios que nos hacen daño. Pero mirad, lo bueno de esto es que todo trato de Dios es bueno. Te digo por qué. Porque una de las cosas es que Dios está contigo. Que Dios está cerca de ti. Mirad, hoy en la casa digo, acordándome, no sé. Digo, cuando yo llevo a la niña pequeña a vacunar, yo sé que le estoy llevando algo que le haga daño. Porque poner la vacuna le duele mucho a los niños, luego pasa su transcurso de fiebre. Y hago, pensar, digo, sé que la estoy llevando para que le hagan daño, pero es que es un bien para ella. Luego, vas por las inyecciones, te vas para la casa, le das fiebre y tú estás ahí, le das su jarabe, le pones su fiebre. Quiero decirte que en todo trato que Dios te haga, quiero decirte que si es Dios que lo permite, porque como decía el otro día el Paco, hay a veces que Dios permite males para hacer bienes. Es que hay a veces que cuando tú estás en ese trato, te das cuenta de que si es de Dios, tranquilo, no te comas tanto la cabeza. Y me lo digo a mí mismo también, tranquilo, Ramón. ¿Sabes por qué? Porque es Dios el que está contigo. Que Dios sabe que vas a pasarlo mal. Dios sabe que vas a tener problemas, pero tranquilo, que es Dios el que está contigo. Que igual que yo cuido a mi niña a ver si tiene fiebre.
fiebre, cuando estoy pasando por una prueba, es Dios el que está a mi lado diciendo tranquilo, Ramón, tranquilo, tranquilo, y me susurra por las noches tranquilo, y es Él el que está conmigo. Hermanos, hay aflicciones de la vida que son duras, pero tranquilo que es Dios el que está contigo. Quiero decirte que si las aflicciones que estás pasando son muchas, dice la Biblia, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y dice la Biblia de las Américas que no es digno de comparar las aflicciones de este tiempo con la gloria que va a venir sobre nosotros. Quiero decirte que si estás pasando por momentos malos, tranquilo, tranquilo, que viene el momento de gloria para ti. Y como dice, lo bueno viene al final. ¿Cuánto lo crees? Lo bueno viene al final. Lo bueno viene al final. Que Dios os bendiga. Estas son las palabras de Dios. Bueno, hermano, pues en primer lugar, dar gracias al pastor por esta iniciativa que ha hecho, porque aquí veo en el estado que está la iglesia, en el estado que están algunos hermanos, de los hermanos que han subido, me llevo una buena satisfacción de ellos, de cómo les veo. Ramón, me has hecho mucho bien ahora mismo. Deciros que bueno, llevo toda esta semana pensando qué les voy a decir, qué les voy a decir, qué les voy a decir. Y el Dani me ha dado un consejo de ser tú mismo. Y yo quiero ser yo mismo hoy. Hoy, antes de nada, quisiera dar gracias a toda la gente que nos ve por internet, que mucha gente, que vosotros aquí no lo veis, pero cuando estamos aquí, justamente hay otra iglesia más viéndonos desde todas las partes del mundo. Nos ven desde Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos, Sudamérica, desde todas las partes. Tenemos más de 500.000 de reproducciones en YouTube, o sea que nos conocen en todos lados, que tenéis mucha fama. Y nada, diciendo, el Señor me ponía a mí que fuera yo mismo justamente, y el Dani me lo ha dicho también. Y yo quiero daros una visión de mí que no conocéis. Justamente me voy a presentar. Me llamo Rubén, soy de la iglesia del centro, porque como no me conocéis, yo me presento. Yo en la iglesia del centro crecí, he corrido por estos pasillos, me he sentado, en ese banco está puesto mi nombre, porque lo pinté con una moneda. He estado aquí toda mi vida. Y resulta de que por mucho tiempo que he pasado aquí, me compré mi Biblia en el 2011, la primera Biblia que tuve. Estuve tiempo, tenía 11 años, gozaba cada vez que bajaba una oración. El Dani me ha ministrado muchas veces, José, el Vival. Pero a la mínima de cambio me daba la vuelta y quería luchar con Dios, porque no te das la vuelta y le das la espalda a Dios, luchas contra Dios, porque Dios nunca te va a abandonar. Cuando me daba la vuelta, luchaba contra Dios, me iba, tenía que volver. Me iba, tenía que volver. ¿Por qué me iba y volvía tanto? ¿Por qué me iba y volvía tanto? No lo comprendía. Me bauticé. En ese banco de aquí adelante, una oración, me tiré 3 horas hablando en lenguas, que me tuve que ir a mi casa, escribiendo en un papel, por favor, llamar a mi casa, porque no podía articular palabras. Y a la mínima de cambio me di la vuelta y me fui. Y abandoné al Señor. ¿Cómo puedo hacer eso? Un día, con el Johnny en la tienda trabajando, me dijo simplemente un comentario. Me dijo unas palabras: cómprate un comentario bíblico. Dije, ¿qué es eso? Dijo, cómpratelo, que te lo va a enseñar. Le dejé en la tienda, me fui corriendo, dame un comentario bíblico y una Biblia. Me la compré. Hermanos, empecé a estudiar la palabra. Encontré la motivación que me hacía falta. Tenía una simple pregunta que era, yo creo que esa pregunta era la que me hacía
el que no me llenaba el vacío. Una pregunta simple, una pregunta tonta, que no hay pregunta tonta. Tonto es el que no pregunta. Me tiré años y años con una pregunta. Y la pregunta era, ¿por qué Cristo murió? Simplemente. Era una pregunta tan sencilla que me daba vergüenza preguntársela a la gente. ¿Por qué Cristo murió? Si yo pensaba que si la preguntaba me iban a decir, porque por nuestros pecados sí, pero ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir y no pudo bajar y decir, ya está, yo os perdono, ya está? No lo entendía. Por eso no conocía el plan de salvación. No conocía por qué Dios tenía que venir aquí a la tierra, sacrificarse, derramar su sangre. No lo entendía. Por lo tanto empecé a estudiar, empecé a leer la Biblia. Se me llenaban los ojos de lágrimas cada vez que la leía. Decía, pero Dios mío, qué grande es tu amor. Qué alegría, Dios mío. ¿Cómo has podido hacer eso por nosotros? Porque cuanto más la leía, más grande veía que era Dios y más ruin me veía yo. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Eso a mí me rompía. Decía, bueno, ¿qué soy si no valgo nada? No soy nada. Por culpa del pecado no me puedo acercar a Dios. Por culpa del pecado no puedo tener comunión con mi Creador, con Dios. Hasta que me di cuenta que la Biblia no solamente son pide y recibe, busca y halla. No solamente es eso. En el Génesis, el punto principal del Génesis es Cristo quitará los pecados del mundo. Si nos vamos al rey David, habrá una persona que sea más poderosa que el rey David, tendrá más gloria que el rey David. Si nos vamos a Salomón, será una persona que tenga más sabiduría que el rey Salomón. Toda la Biblia, el epicentro de la Biblia, lo que la Biblia quiere inventar es a Cristo. Por eso, lo que yo intento deciros es que mi motivación es el sacrificio de Cristo. Yo me pongo a orar y yo no me puedo tirar una hora pidiendo, me siento mal. Digo, Dios mío, no soy nada, no valgo nada, Dios mío, y cuando te vea, y ahí es cuando me rompo a llorar, cuando me rompo a sentir a Dios, cuando digo, Señor, estoy deseando que vengas pronto. Por eso, hermanos, lo que me ha motivado, y con permiso y mucho amor lo digo, yo quiero leeros un texto de los Hebreos. En el 5:11, la carta de Hebreos la escribió un autor anónimo, que uno dice que pudo ser Apolos, otro que fue Pablo, y lo que intenta decir es que tenemos un mejor sacerdote por nuestros pecados. Antes hacían sacrificios y no los quitaban, solamente los cubrían. Y entonces la gente que se convirtió al Evangelio volvía a hacer sacrificios. Entonces el autor de Hebreos decía, eso no, lo que estáis haciendo no está bien. Y da un extenso estudio sobre ello y dice en el 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, pero debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas en la fe, de la fe en Dios, la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí el autor de Hebreos está diciendo, dejando ya los primeros rudimentos, les estaba exhortando diciendo, debéis ser ya maestros. ¿Cuánto tiempo llevas en el banco sentado? Que yo, como te he dicho, me han salido los dientes aquí en la iglesia, que hoy día me presentaron en este púlpito cuando nací, y hoy día estoy aquí hablándoles a ustedes. ¿Cuántos años han pasado que estás aquí en el banco y todavía no sabes? Todavía no sabes, que sé que hay gente que está como yo estaba. ¿Por qué no te preocupas en decir por qué Cristo murió? ¿Qué pasa en la Biblia? Que ha habido gente que ha venido y me ha dicho, bueno, ¿me puedes decir que es nacer de nuevo? Que no lo sé. Gente que lleva 40 años en el Evangelio, que me dobla la edad, que puede
puede ser mi madre o mi padre. Me han venido a preguntar, ¿me lo puedes explicar, por favor? Gente que le he dicho, bueno, ¿te vas a bautizar? ¿Por qué te quieres bautizar? Ah, porque sí, porque lo siento. Muchas personas me lo han dicho. ¿Qué evangelio estamos viviendo? ¿Dónde estamos? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Dónde están las escrituras? ¿Dónde están las escrituras en nuestra vida? ¿Dónde se refleja Cristo en nuestra vida, en nuestras áreas? ¿Dónde nos ha cambiado el Señor? ¿Cuántas veces tiene que predicarnos el Señor? ¿Cuántas veces tenemos que bajar al culto para que nos digan quién es Cristo? Si es que te lo está diciendo, porque debiendo ser ya maestros, tenemos que ser maestros, tenemos que saber en quién hemos creído para ir a predicar a otras personas, que lo que tenemos es nuestro. Y si no lo vives tú no te preocupes, que no lo va a vivir nadie que tú prediques, porque tu evangelio estará errado. Y no quiero ofender a nadie, pero yo hablo por mi propia experiencia. Yo no podía predicar a la gente porque no era efectivo. ¿Por qué? Porque yo no estaba capacitado de quién era Cristo. Yo no sabía quién era Cristo. Por eso, hermanos, ahora mismo estamos viviendo un tiempo de gloria, un tiempo muy bueno, donde salimos a predicar, donde salimos a evangelizar. Evangelizamos todo lo que podemos. Quiero contaros un testimonio. Esta hermana la habéis visto por aquí. Vino hace poco, era una hermana rumana. Nosotros, hermanos, con perdón, nos metemos a predicar a calles que ninguna persona en su sano juicio iría. Nos vamos a la calle La Montera, a la calle La Ballesta, predicamos en los lugares donde vemos que no hay palabra de Dios por ninguna parte. Me acerco a una mujer, le empiezo a predicar en los cines de la calle Montera y le expliqué la verdad del evangelio. ¿Qué es el evangelio? La falta que le hace. Esa mujer empezó a llorar, vino por aquí, muchos lo pueden recordar, el día que vino el Tino. Esa mujer la fuimos a buscar, el hermano Eugenio y yo, a la Puerta del Sol, y desde la Puerta del Sol hasta que terminó el culto no dejó de llorar. Esa mujer estaba en la prostitución. Tengo que deciros, hermanos, que es tan fuerte la palabra de Dios, es tan fuerte, ha hecho tanto bien a su vida, que le hemos ayudado, le ayudemos a buscar un trabajo, dejó la prostitución. Hoy día, tengo que decir que está en Rumanía, con su familia, liberada de todos los males que la siguen aquí. Y esa mujer hoy tiene a Dios en su corazón y ha comprendido lo que es el Evangelio. Esto, hermanos, es una muestra, lo que yo os quiero enseñar, de qué es el Evangelio. ¿Qué efecto hace en las personas? ¿Qué efecto hace en las personas? Mirad, hay una cosa, no quería decirla porque si lo puedo expresar como lo puedo expresar, os va a hacer mucho bien. Hay un parque en Estados Unidos que es una reserva natural y hace 70 años retiraron a los lobos, a los animales, los retiraron porque decían de que se comían a los animales que había allí, no les dejaban, estaban acabando con las existencias. Por lo tanto, hace 70 años los retiraron. Y los ciervos, que son tranquilos, son mansos, están pacientes, se empezaron a multiplicar al no haber depredador. Por lo tanto, se empezaron a multiplicar de tal manera que acabaron con las existencias de alimentos, se iban y en vez de haber prados había llanuras, los árboles no crecían, era un desastre. Por lo tanto, a los 70 años volvieron a meter a los lobos. 5 años después, un grupo pequeño de lobos, al haber depredador, los ciervos que eran tranquilos empezaron a marchar a lugares más lejanos. Al irse los ciervos, las plantas empezaron a crecer, los árboles quintuplicaron su estatura. Al haber nueva vegetación, vinieron nuevos animales, los castores empezaron a hacer nidos. Por lo tanto, empezaron a venir nuevas especies. Al ver los lobos matar a ciervos, bajaban las águilas. Al bajar las águilas, venían los osos también. Por lo tanto, empezó a haber un ecosistema nuevo.
empezó a fluir la vida en aquel parque. Lo podéis ver, se llama la cascada trófica. Eso lo podéis buscar en internet. Los científicos se quedaron alucinados, pero eso no fue lo que más les llamó la atención. Lo que más les llamó la atención es que un grupo de lobos pequeños cambiaron los cursos del río. Los ríos empezaron a fluir, los ríos empezaron a serpentear menos, porque al cambiar la estructura del parque empezaron los ríos a fluir mejor. Por lo tanto, hermanos, hoy os digo que empezamos y cambiamos y nos quitamos de ser tan sedentarios, de venir al culto y sentarnos y comernos todas las palabras que nos dicen para luego no llegar a nada. Y empezamos a trabajar y empezamos a preocuparnos por nuestra vida espiritual. Empezamos a preocuparnos por empezar a tener equilibrio en el Evangelio. Yo, hermano, yo puedo tener 1000 defectos, puedo caer 1000 veces y me vais a ver 1000 veces, por desgracia. Soy así, lo siento. Es algo que me está haciendo mucho mal, pero si os digo algo, ese aguijón, como decía Pablo, me conduce a Cristo. Mi debilidad me hace depender de Cristo. Yo no puedo llegar a ser perfecto porque solamente Cristo lo fue. Voy a tener 1000 fallos, pero eso me va a ayudar a acercarme a Cristo cada día más. Por lo tanto, hermanos, os animo, por favor, que cojáis las Escrituras, que las estudiéis, que sepáis en quién habéis creído, lo que Cristo hizo por vosotros. Y esto es lo que Dios me ha dicho todavía. La verdad que subir por aquí Gloria a Dios. Es un privilegio. Sí, Señor. Gloria, León. Y la verdad que no tengo texto ni tengo nada para contar, ¿no? Digo que llevo un tiempo que gracias al Señor bendito me estoy acercando más a Él. Llevo unas semanas con un grupo de hermanos que hacen una misión increíble, que van a predicar a las calles con frío, con lluvia, y la verdad que a mí me ha hecho mucho bien, ¿no? Y bueno, pues lo único que decir es una cosa, ¿no? Que me ha puesto eso en el corazón, que como dice Eclesiastés, ¿no? Hay tiempo para todo, ¿no? Y hemos tenido un tiempo de debilidades, un tiempo de malas circunstancias, ¿no? Y ahora yo creo que viene lo contrario, ¿no? Que es la abundancia, los problemas, y estar más cerca de Dios, ¿no? Que creo que realmente, por eso bajamos aquí, ¿no? Yo llevo 20 años en la iglesia, me conocéis todos, con mis caídas y mis levantadas, pero bueno, lo que hay que intentar es levantarse y tener fe en Dios, porque hay una cosa que lo tengo clarísimo desde hace muchos años. Teniendo fe en Dios, si le pides a Dios lo que le pidas, Dios te lo concede. Nos falta fe. Y yo en mi oración le pido siempre a Dios que me aumente la fe. Y no tengo nada más. Dios les bendiga. Una cosa. Tengo mucha ilusión. La iglesia diga amén. Y la verdad que estoy orgulloso de formar parte de lo que Dios va a hacer con nosotros en este tiempo, porque creo que la iglesia está en un punto donde va a iniciar algo tremendo. Yo lo creo verdaderamente y lo estoy experimentando cada día. Yo quería hacer una reflexión muy pequeña de unas palabras que dijiste tú, pastor, que la verdad que me penetraron en mi corazón, y como a mí me hicieron bien, yo es de lo único que puedo hablar, porque yo no me sirve de nada hablaros de algo que no haya experimentado primero. El pastor dijo que a las personas que vienen de fuera, que nosotros no podemos decirle quítate de esto, quítate del otro, quítate de lo otro, porque si nosotros lo quitamos, a la mínima que nosotros nos demos la espalda, pues ellos van a seguir con lo mismo. Pero si Dios es el que quita lo que hay en nosotros que no nos agrada, pues la verdad que vamos a ser bastante fieles. Mira, Elías le manda a Dios y le dice: he preparado a una mujer para que te sustente. Sale al encuentro de Sarepta y se encuentra con una viuda. Y ahora le dice a la viuda: ¿qué estás haciendo? Y hace: preparando leña para cocinar
una harina, un poquito de harina que tengo y un poquito de aceite que tengo. Y le dice Elías, vete, prepárala y dámela a mí a comer. Y dice, pero Señor, si es lo que tengo de sustento. Bueno, pues la obedece y le da primero a comer. Pues eso desencadenó, al ser obediente, desencadenó lo sobrenatural en su vida. Porque por eso ella, gracias a Dios, al ser obediente, estuvo 3 años alimentándose de aceite y 3 años sustentando de harina. Solamente con una obediencia. Y dice la Biblia en los evangelios, dice, muchas fueron las viudas y muchas fueron las mujeres, pero solamente a una se le mandó a Elías, porque ninguna iba a ser obediente como ella. Así quiero decirte que la obediencia desata. Si estás viviendo una época en tu vida de escasez, si estás viviendo que a lo mejor tu vida no da los frutos que podrías dar, sé obediente. Sé que te vas, porque hay muchas veces que Dios te va a pedir incluso más de lo que tus fuerzas pueden, pero si te lo pide es porque vas a llegar. Otra cosa también quería decir, hubo el otro día, yo escucho todas las mañanas la radio cristiana y estaban hablando sobre el joven, el muchacho de la alimentación de los 5.000. Y me puse a buscarlo. San Mateo no menciona al muchacho. Marcos no menciona al muchacho. Lucas no menciona al muchacho. Y ahora Juan menciona al muchacho. Y ahora yo me quedo y digo, pastor, y digo, ¿qué será esto? Digo que de 4 ninguno lo menciona. Y ahora yo me quedo pensando y ahora miro a ver las fechas en que se escribieron. Y resulta que Juan, 60 años después de que muere Cristo, escribe el Evangelio. Ya se había escrito Mateo, ya se había escrito otro. Yo me pregunto y digo, ¿y por qué eres el único? Porque Juan dice en la Biblia que estando en comunión con Dios, Dios le hablaba y le decía lo que tenía que escribir. Y quiero decirte una cosa, mira, no sé lo que has hecho para Cristo. A lo mejor la gente no te ha dado el lugar que te merecías, pero quiero que sepas que tarde o temprano Cristo te dará la gloria que te mereces. Y por último, quería deciros también algo muy predicado, algo muy sencillo, muy simple, pero muy eficaz. La Biblia dice que estando Jesús sentado viendo cómo traían las ofrendas, se quedó mirando las grandes fortunas que echaban los escribas, los fariseos, la gente rica, pero se fijó en una mujer anciana que echó todo lo que tenía. Y dice que después de que terminaron, llamó a los siervos y les dijo, mira, a la vez, en verdad, ninguno ha echado más que esta mujer. Y yo me quedo alucinado porque no es que Dios... Imaginar que el pastor un domingo se pone aquí y ve como cada hombre echa su dinero y ahora se acerca una gitanica, la más de al fondo, la más anciana, la que menos tiene y echa lo que tiene. Y el Señor no fue donde los siervos, sino llamó a los siervos para que vinieran al altar. Y te voy a decir una cosa, cuando hagas una cosa, hazla de corazón. Hazla con un sacrificio. Ella lo que hizo fue un sacrificio. Ella no tenía para traer grandes fortunas, pero puso lo que tenía en su corazón y Dios la recompensó en público. Dios llamó a los siervos y los puso a los pies para que honraran en esa noche a esa mujer. Así que así, sé fiel y que no te preocupes, que en el momento que tú peor lo estés pasando, pues la verdad, entrega lo que tienes en las manos de Cristo, que Él te recompensará. Y verdaderamente, mira, hay un versículo, y con esto termino, que dice, yo os lo voy a decir a mi manera porque no me lo sé de memoria, pero dice que cuando el sol deposita su luz, saca a relucir lo que verdaderamente seas. Llegará el momento en que Dios plante su mirada en ti y ahí es cuando verdaderamente vamos a ver lo bueno que tienen las personas de Él. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en primer lugar quiero dar gracias a Dios porque esto es un privilegio para mí. En segundo lugar, dar gracias al pastor y a mi amada iglesia, porque soy mi iglesia, ¿vale? El Señor hace tiempo me administró y me dijo, el día que tú pases por encima de un púlpito,
no compartas nada ni digas nada. Digo, ¿cómo? Dice, sí, comparte tu corazón. Y es lo que quiero hacer en esta tarde. Quiero decirte lo que Dios ha hecho en mi vida en 3 partes, ¿vale? Cuando yo estaba apartado del Señor, ¿vale? Porque yo me había encontrado muchas veces con el Señor, pero sinceramente en mi corazón Él no habitaba. Yo me había encontrado con Él, había tenido unos encuentros impactantes con Él. De hecho, una de las noches le dije, Señor, tú estás aquí. En mi casa estaba durmiendo en mi habitación. ¿Y cómo no conocería que pasó el Señor a mi habitación? Le dije, Señor, tú estás aquí. Y viví una experiencia sobrenatural directamente, porque desde la planta de mis pies hasta la cabeza empezaron a temblarme todo el cuerpo y salían lágrimas de mis ojos como fuego directamente. No podía parar de llorar en esos momentos. Pero quiero decirte que aunque me había encontrado con eso, aunque me había encontrado con la presencia, mi vida no cambiaba. Tenía rachas buenas, tenía rachas malas. Tenía altibajos y altibajos. Estaba unas veces arriba, otras veces abajo. Pero ¿qué pasa? Que hasta que no me encontré con el Caballero de la Cruz, mi vida no cambió. Quiero decirte en esta tarde que yo tengo que decir lo que era, sinceramente. Yo era un joven perdido porque la vida me estaba golpeando de una manera increíble. ¿Vale? Quiero decirte que a Dios le doy gracias porque lo que Él hizo en mi vida, o sea, yo soy un milagro de Dios. Quiero decirte que los milagros carnales, ¿vale? Van a ser durante un tiempo, pero el ser humano tenemos fecha de caducidad, ¿vale? Porque yo podría durar 100 años, pero ¿a dónde iría mi alma luego, sinceramente, y mi espíritu? Mi alma y mi espíritu estaba perdido, porque estaba lejos del Creador directamente. Hasta que ese Creador me llamó, mi vida no cambió directamente. A mí el Señor me llamó y yo estaba muy perdido directamente. ¿Qué pasa? Caía, me levantaba, caía, me levantaba. Y yo siempre he sido muy radical, he sido una persona que decía, o estoy dentro o estoy fuera directamente. No quería estar entre medias, porque decía, como me basaba en el texto de la Biblia que dice, si eres frío o caliente te vomitaré de mi boca. Entonces he estado en unas circunstancias que, como a la primera de cambio que yo le fallaba al Señor, pues hacía, Señor, ya no te soy digno de servirte, y me marchaba de la casa como el hijo pródigo muchas veces, hasta que el Señor, cuando estaba en lo más bajo que un ser humano puede estar directamente, vino el Señor y llamó a mi corazón. Y te voy a decir de qué manera llamó el Señor a mi corazón. Cuando yo me había ido con un amigo, me había ido por la noche, pues estaba en un sitio y vino el Señor a mi corazón y me dijo, habla de mí. Y dije, yo aquí de ti no hablo. Estábamos en invierno y empecé a sudar y a temblar y decir, yo de ti aquí no vuelvo a hablar. No me digas que hable porque no puedo hablar yo de ti aquí. Y empezó a golpearme y parecía que el corazón se me salía. Y dije, no puedo hablar de ti, con unos nervios, una tensión que estaba pasando muy mala. Pero el Señor me dijo por última vez, habla de mí. Cuando me quise dar cuenta, ya no era yo, sino Cristo estaba hablando dentro de mí. Aunque estaba en un sitio donde no era digno de hablar del Señor, pero el Señor me hizo hablar de Él ahí. Quiero decirte que a esa persona que yo le estaba hablando, esa persona estaba quebrantada y estaba llorando. Cuando me quise dar cuenta, las lágrimas corrían sobre mis carrillos, directamente. Y como ha dicho el hermano Rubén, dije, ya basta de pelear contigo, yo me rindo a ti, Señor. ¿Vale? En ese proceso de que yo me entregué a Cristo, quiero decirte que seguía fumando, seguía engañando a lo mejor de vez en cuando, no sufría engañar, yo seguía engañando. Si tenía que estafar a una persona, la estafaba directamente en ese proceso. Y quiero decirte que un día Cristo llamó otra vez y dije, verás cómo me va a quitar todo. Pues sinceramente Él no me quitó nada en esos momentos, sino que me siguió bendiciendo y me siguió amando. Ese amor, ¿a qué me llevó? A mirar hacia la cruz. Cuando yo me acerqué a la cruz y vi su costado abierto, sus manos traspasadas, dije, Señor, este amor tan grande que tienes tú hacia mí, y yo siendo tan necio y tan malo, no te entrego el tabaco. Quiero decirte que quizás lleves 30 años, lleves 20 años. Por favor, le pido al Espíritu de Dios
que en estos momentos te haga recapacitar. Porque no estamos aquí para pasar el tiempo, hermanos míos. Estamos aquí para vencer a Satanás y irnos al cielo. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Necesitamos limpieza dentro de la iglesia, hermanos míos. No porque te lo diga el pastor ni te lo diga yo. Tienes que examinarte cada día y acercarte a la cruz, que es la única que te va a decir esto es así, ni así, ni así. Pero no te va a corregir con vara como yo esperaba que me corrigiera. Te va a corregir con sus abrazos, con su amor, con su tierra. Acércate a la cruz. Cristo te ama. Ya basta de perder el tiempo. Y a ti, persona que me estás escuchando, te digo que hay un Dios que te ama, que no te importa tu situación. Acércate a Cristo. Él te ama. Él te sanará. Es el único que tiene remedio para ti. Cristo te ama. Que Dios les bendiga, iglesia. Fuerte ese aplauso para Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, la verdad es que Dios nos bendice mucho. Son unos fenómenos todos, hijo. Todos los que han subido en estos cultos nos han dejado un reguero de bendición.